¿Realmente experimentas la vida o solo eres un cerebro en una cubeta? Buena pregunta porque al final no podemos estar 100% seguros. Y eso es lo genial. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Mi nombre es Kathleen y les doy la bienvenida a mi canal, Los Pensamientos de Kat. En esta ocasión continuaremos con el segmento de Lee con Kat. Estamos leyendo Filosofía para Mentes Inquietas, la parte 2, capítulo número 5. Este capítulo tiene como título ¿Cómo sabemos que algo existe? Sin más dilación, comenzamos. Como ya había mencionado, este capítulo tiene como título ¿Cómo sabemos que algo existe? Y comienza así. Al intentar establecer qué existe y qué no, varios filósofos tomaron como punto de partida experimentos conceptuales que negaban la posibilidad de estar seguros de nada, salvo de nuestra propia existencia. A partir de esta sola certeza, construyeron argumentos para nuestro conocimiento de la existencia de otras cosas. Sí, ya habíamos hablado un poco sobre esto en unos capítulos anteriores con Descartes básicamente y su frase pienso luego existo o cogito ergo sum, ya que en esto se basa básicamente, ¿verdad? De que a partir de la noción de que nosotros existimos y que somos seres pensantes y todo eso, o sea, básicamente esa es la única cosa de la que podemos estar seguros según ellos, ¿verdad? Entonces, perdón por eso. Entonces, como solo de esa cuestión podemos estar seguros, esto significaría de que al final, en base a esto, se deben hacer las proyecciones o interpretaciones del mundo que está a nuestro alrededor y de la existencia de las cosas, como dice aquí. Entonces, sí, muy buen inicio. Creo que está bastante bien. Y pues continuemos con el primer subtítulo. El hombre volador. El filósofo islámico Ibn Sina, conocido como Avicena, concibió en el siglo XI, perdón, una interesante imagen para su experimento conceptual, la del hombre volador. Se imaginó a un hombre flotando en el aire, con los ojos vendados y sin tocar nada, así que no recibe ninguna información de sus sentidos, y no es consciente de su cuerpo ni del mundo que lo rodea. Aún así es consciente de que existe. Avicena se proponía mostrar que lo que existe es el alma del hombre distinta de su cuerpo. Sin embargo, al mismo tiempo planteó preguntas sobre qué podemos saber seguro que existe aparte de nosotros. Unos 600 años después, René Descartes presentó un experimento parecido, el del demonio maligno, que engaña a nuestros sentidos. El objetivo era descartar todo aquello de lo que pudiera dudar y construir su conocimiento del mundo a partir de una sola certeza, la cual era que él existía. Muy bien. Pero Avicena y Descartes solo mostraron que el alma y o la mente que está es consciente de su propia existencia y no que tuvieran cuerpos existentes en un mundo material. Ok. Ok. Aquí se está diciendo de que, bueno, como ya habíamos dicho, de René Descartes y en este caso también Avicena, pues ellos estaban muy convencidos de que al final en base a nosotros tendría que ser como que todo lo demás para ver la existencia. Y mucha gente no coincidía con esto. Y en este caso, pues por eso es de que dicen de que no consideraban que realmente habían hecho eso que ellos tenían la intención de hacer, sino que realmente solo habían demostrado que el alma o la mente está consciente de que existe, de su propia existencia. No significa de que esto sea como el pilar o la cuestión sobre la que se tiene que basar todo lo demás, ¿verdad? Todo lo demás en cuanto a la existencia, ¿verdad? Y y eso. Continuemos. Un cerebro en una cubeta. En la década de 1980, Hilary Putnam, filósofo estadounidense, retomó esos experimentos conceptuales y ofreció una versión actualizada que plantea preguntas parecidas sobre cuánto podemos conocer de lo que realmente existe. Supongamos, dijo, que no existo del modo que yo lo creo.
sino que formo parte del experimento de un científico que me ha extraído el cerebro y lo mantiene con vida en una cubeta. Mi cerebro está conectado a un ordenador que lo estimula y me hace pensar que experimento el mundo cuando solo se trata de una serie de señales eléctricas. Cada experiencia sería igual que si experimentara con un cuerpo real en el mundo real. Y yo no tendría modo de saber que no es así. En el experimento mental de Putman existe un mundo externo, el científico con el ordenador y el cerebro en la cubeta, pero de él solo conozco las ilusiones que se presentan a mi cerebro. Wow, qué interesante. La verdad, esto me recordó mucho a Platón, como ya habíamos visto en anteriores capítulos, que al final están hablando de que podría ser este tipo de situaciones la realidad, por así decirlo, pero solo hasta que se da, por así decirlo, es que ya podemos saberlo. Incluso no podemos llegar a saberlo. En ese caso podría decirse que ese tipo de conocimiento de que el científico, la cubeta y el ordenador existen sería incognoscible para nosotros, porque al final un cerebro, ¿cómo podría percibir que lo están engañando? Entonces, en este caso, pues me parece bastante interesante y lo asocio también a la caverna de Platón, que también habíamos hablado en anteriores capítulos, debido a que evidentemente en la caverna del Platón él decía de que nosotros solo podíamos experimentar sombras de lo que son las cosas perfectas, y en este caso pues básicamente también estaríamos experimentando un mundo no real de la realidad. Entonces me pareció muy similar e interesante, la verdad. Y eso. Solo antes de continuar, quería comentar algo sobre el título de este capítulo. La pregunta, ¿cómo sabemos que algo existe? Bueno, como estaba diciendo antes de continuar, este título, esta pregunta de título me hizo recordar a una pregunta que se plantea en la serie Filosofía aquí y ahora, en la temporada 1, episodio 1, que es un programa de televisión argentino que habla sobre filosofía, y pues lo pueden encontrar en internet, es bastante fácil de encontrar y muy bueno, la verdad lo recomiendo. Y pues en este primer capítulo se habla más que nada sobre por qué hay algo y no más bien nada. En este caso, al principio yo estaba así como así de que por qué hay algo y no más bien nada. Y en ese sentido lo logré entender ya más adelante, en el sentido de que ¿por qué es que existimos? ¿Por qué es de que las posibilidades nos trajeron aquí, en donde existen los humanos y donde existimos como estamos y como somos ahora? eh, y por qué no hay nada, por así decirlo, en lugar de lo que estamos viviendo. Entonces, es una pregunta muy interesante y me recordó muchísimo con este título que tiene este capítulo, así que solamente lo quería mencionar. E igual les invito a que puedan ver esa serie de televisión argentina. Yo no la terminé, pero es muy buena y la verdad me ayudó mucho en ese proceso de aprender y familiarizarme un poco más también con la filosofía, y es bonito. Es una buena forma de aprender las cosas también. Entonces, sí, ahora continuemos. Tercer subtítulo. No hay certeza. Descartes y Putman se limitaron a adoptar un enfoque escéptico como punto de partida para determinar cómo podemos saber que existimos, pero a muchos filósofos les ha parecido convincente las situaciones descritas en tales experimentos. El demonio y el cerebro en la cubeta son imágenes muy potentes y cuesta encontrar un motivo para no creer que son verdad. Pero entonces, ¿cómo saber siquiera que existe el mundo que experimentamos? Los filósofos seguirán debatiendo este asunto hasta que obtengamos una respuesta definitiva. Totalmente. Al final, sí, justamente,
idea, bueno, este ejercicio mental del demonio engañador y también del cerebro en la cubeta son muy tangibles y creo que eso es algo también que tiene que ver, de que al final es algo que es más fácil para nosotros procesar que algo o una idea abstracta, un pensamiento abstracto es un poco más complicado para nosotros entenderlo. Entonces, obviamente, es por esto de que también de plano ha ganado mucha atracción, ya que es muy fácil de comprender y se sabe de dónde viene la lógica detrás de esto, por así decirlo. Entonces, sí, y continuamos. Bueno, continuamos. Ahora ya terminamos de leer, por así decirlo, todos los párrafos. Entonces nos vamos a ir leyendo las frases, las imágenes y todo eso como siempre hacemos. Así que como primer punto vamos a leer un círculo que es como un dato curioso que dice, según la historia de Avicena de su propia vida, a los 10 años había leído y memorizado todo el Corán. Corán es la Biblia de una religión que no recuerdo cuál es el nombre, no quiero eh, decirlo mal, así que mejor no digo nada, pero sí, qué interesante y wow, qué capacidad de memoria bastante grande la que tenía esta persona. Continuamos. Bueno, aquí vamos a ir a un cuadro, bueno, más rectángulo, por así decirlo. Pero dice Matrix, hablamos sobre la Matrix. La trilogía de películas de ciencia ficción Matrix popularizó el experimento conceptual de una realidad simulada. En estos filmes, unos ordenadores con ciencia controlan las mentes de los humanos por medio de implantes, engañándoles para que crean en un mundo virtual completamente distinto al de su cautividad real. Muy interesante. Y yo personalmente no he visto en Matrix, pero me han contado que es muy interesante. Y también podrían encontrar videos de YouTube de este tipo de películas. Tiene un montón de videos de análisis y son muy buenos. Así que yo considero de que vale la pena también echarles un vistazo. Y pues continuemos. Ay, hay un montón de ruido. Luego tenemos la frase de Descartes. Cogito ergo sum, o pienso luego existo. Esto, como ya habíamos dicho, tiene que ver bastante con este capítulo porque al final se basa en esta idea de plantear la existencia de uno o el ser conscientes de nuestra propia existencia como parte de una certeza de la cual podemos ir sacando nuevas versiones o nuevo conocimiento a través de esa certeza. Pero como ya habíamos dicho, hay varios filósofos que sí están de acuerdo, mientras que hay muchos otros que no. Pero bueno, es lo que hay. Así que vamos a ver si en algún momento esto se resuelve, pero yo creo que tal vez no en un futuro cercano. Al menos yo no creo que vivir para contarlo, pero bueno. Continuemos con lo último. Lo último es la ilustración del capítulo, como siempre, vamos a estar viendo. Aquí tenemos un ordenador o una computadora laptop que está conectada a un cerebro, como el experimento que había planteado Putman, ¿verdad? Aparece que el cerebro tiene una burbujas de pensamiento, digamos, y aparece un ser humano ahí. Entonces, como que el cerebro está pensando o está imaginando es la vida de este ser humano, ¿verdad? En base a lo que le está diciendo el ordenador. Que en este caso, en el ordenador dice, ¿realmente experimentas la vida o solo eres un cerebro en una cubeta? Buena pregunta porque al final no podemos estar 100% seguros. Y eso es lo genial, honestamente. Me gustó. Y después tenemos por último, conectados al mundo. Hilary Putman describió un experimento conceptual en el que existimos como cerebros en una cubeta conectados a un ordenador que nos hace pensar que experimentamos el mundo que nos rodea. Esto ya lo habíamos visto y creo que aquí estaremos terminando el capítulo del día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video y nos estaremos viendo en la próxima edición. Suscríbanse, denle like y esas cosas y pues nos estaremos viendo. Cuídense, adiós.